una niña de un bebé de escasos meses, creo recordar que tiene 7 meses, que se llama Indi Gregory. Una niña que, bueno, pues tiene una enfermedad, una rara enfermedad, y que ha sido, entre comillas, ¿no?, condenada a muerte, pues por las autoridades británicas, las cuales, en contra de la voluntad de sus padres, dictaron que la niña tenía que ser desconectada y no se les permitía que su hija pudiese ir a un hospital en Italia, en Roma, del Bambino Gesù, donde le han ofrecido a los padres la posibilidad de tener un tratamiento. Bueno, pues resulta que con respaldo judicial la palabra que han recibido es la de denegarles tal cosa y decir que, pues, que la niña va a ser desconectada. O sea, algo, uno dice, bueno, pues esto es posible que exista, sí, es posible, y además no es el primer caso, ya son varios casos los que han acontecido, pues especialmente en Inglaterra. Todos recordamos el caso de Charlie Gard, pues que fue una batalla tremenda entre una familia y las autoridades británicas hasta que a su niña se le desconectó, dejándola morir o matándola, mejor dicho, ¿no?, y impidiéndole que fuese a ser atendida en otra nación, en concreto en el Hospital Bambino Gesù, Hospital de la Santa Sede, que está en Roma. Bueno, ha pasado algo, de esto hablamos el programa anterior, pero ha pasado entre medio algo importante, y es que ha habido una acción, yo creo que valiente y profética, de la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, y la primera ministra británica ha dado un paso adelante y le ha concedido, pues, la ciudadanía italiana a esta niña. Entonces, de repente, se crea aquí un conflicto, se crea un conflicto y resulta que esta niña ahora no solo es ciudadana británica, también es ciudadana italiana. Así, hay que decir que ha sido una valiente, la primera ministra italiana. De repente esta niña es italiana y entonces el gobierno italiano, pues, claro, pide que la niña pueda ser atendida en Roma. Y aquí se ha creado un conflicto grande que hoy a las 12 del mediodía va a tener que ser resuelto, porque esta intervención de la primera ministra italiana ha supuesto que se haya paralizado la desconexión de la niña, que ya hubiese estado ya realizada, ¿no? Y hoy a las 12 del mediodía hay una vista en la que esto va a tener que ser resuelto. Es muy interesante el relato que leemos en Religión en Libertad, en el que se habla de cómo han acontecido las cosas. La familia nos está compartiendo de cómo han acontecido las cosas, qué tipo de comportamientos ha habido en el hospital, porque es una manera también de denunciar hasta qué punto, pues, puede ocurrir que un hospital, dentro de esta ideología del pensamiento único, ¿no?, en la que no se respeta la patria potestad de unos padres, no se respeta la decisión de los pacientes, hasta qué punto, pues, un hospital, su forma de proceder puede dar el rostro, este rostro de la ideología de la cancelación y de la imposición, en el que no se respeta la conciencia de las personas, ¿no? Bueno, pues estos padres, los padres de esta niña, de Indi Gregory, en alguna entrevista que han hecho, pues han contado cómo se les presionó hasta el mismo momento del nacimiento para que abortasen, porque habían visto que la niña tenía un líquido en el cerebro y entonces se les presionó hasta la saciedad y ellos resistieron. Pero claro, imagínate un matrimonio allí de jovencitos, bueno, resistieron porque muchísimos, la inmensa mayoría, hubiesen sucumbido. Estamos viendo la punta de un iceberg con este caso, pero obviamente la inmensa mayoría de los casos habrán acabado sucumbiendo ante las presiones de un hospital y de un poder judicial, pues que le tutela, ¿no? Bueno, después de nacer se le detectó, después de eso, un síndrome, el síndrome del ADN mitocondrial, que es una enfermedad que amenaza su supervivencia, que es la que el Bambino Gesù de Roma dicen que están dispuestos a afrontar, pero que estos dicen que no, que eso no tiene posibilidad de viabilidad de supervivencia, ¿no? Entonces,
Los padres han contado en la entrevista que tras este diagnóstico que se produjo un cambio de actitud en los facultativos de gran dureza, que sencillamente se les dijo que incluso habían introducido, ¿no?, pues en el modus de proceder, en el historial concreto de la niña, la decisión de que en caso de que tuviese alguna crisis daban la orden de que no fuese reanimada, y que no se debía hacer ningún esfuerzo para sostenerla en vida en caso de crisis, ¿no? Claro, ya fue un enfrentamiento entre el hospital y la familia muy, muy serio. Incluso se les dijo, cuando se vio que los padres no pasaban por el aro y se resistían, se les advirtió que entonces esto iba a tener un riesgo de judicializarse, ¿no? Como ha sido, claro. Y entonces, cuando llega el momento de que el hospital lleva las cosas a los tribunales, desde el hospital se les advierte a los padres que tienen que mantener reserva y no difundir esta historia en redes sociales, pues para nada, ¿no? O sea, se les intenta acallar, diciendo que no pueden hablar de esto en público, cosa que los padres no han hecho, y aquí estamos hablando de ello. Pero fíjate también cómo la propia libertad de expresión se intenta coartar, ¿no? Este es el momento en el que la madre, al hacerse público esto, la madre de Charlie Gard, que es pues otro niño que casi con el mismo diagnóstico en el año 2017 fue también sacrificado en el hospital, en otro hospital, también impidiéndole a la madre que pudiese darle una terapia alternativa. La madre de Charlie Gard, al leer esto en redes sociales, se pone en contacto con ellos. Se pone en contacto y les aconseja que busquen la representación legal de un grupo cristiano que se llama Christian Concert, y bueno, y entonces comienza una batalla en la que esta familia por lo menos tiene un respaldo. A tener ese respaldo se logra pues un gran triunfo, ¿no? El triunfo de que resulta que se consiga que el gobierno italiano le conceda la nacionalidad italiana a Indy. Los padres, te puedes imaginar, pues emocionados porque habían perdido la fe en la humanidad, y entonces de repente ven, ¿no?, que alguien lucha por ellos. Entonces cuentan en la entrevista que en el hospital, bueno, se irritaron tremendamente. Se irritaron cuando vieron que el gobierno italiano pues luchaba por esa niña, ¿no? Y además les dijeron: no pensamos dejar marchar esta niña de aquí, va a morir. O sea, el hospital diciendo ya a los padres, vamos, tú imagínate lo que es eso, ¿no? Que unos padres tengan que ver cómo en un hospital se sienten indignados porque alguien va a luchar pues por la vida de una niña que ellos quieren dejar morir o que quieren matar. Pues parece que estuviese en juego su reputación, o sencillamente que la ideología les ciega, ¿no? Bueno, lógicamente a la hora de justificarse, los médicos alegan que si el peligro del traslado, que no confían en la utilidad de la cirugía que pretenden hacer los colegas italianos. Bueno, pero vamos a ver, la verdad es que un auténtico espectáculo, ¿no? Finalmente, ante el hospital se ha producido una manifestación de apoyo, convocada por otra madre de un niño con la misma enfermedad, que también le habían ahí aplicado pues esa especie de protocolo en el que al niño le habían desconectado sin permitir luchar por su vida. Una madre se entera, llega allí, convoca una manifestación, y delante del hospital allí pues se produce esa resistencia, ¿no? Una resistencia de quienes no están dispuestos a que sea el Estado el que vaya a decidir si mi hijo vive o muere. Pero bueno, ¿pero quién es el Estado para decidir eso? ¿Quién es el Estado? Bueno, esta es la historia. Y la historia va a terminar hoy a las 12 del mediodía, en la que, bueno, se tiene que proceder a una vista, y ahí hay una colisión entre lo que los jueces en Inglaterra pues habían dictaminado, que es el hecho de que esa niña tiene que morir, y el hecho de que exista ahora que esa niña ya no es británica solamente, esa niña también es italiana. Entonces es italiana,
y los padres tienen el respaldo del gobierno italiano para que la niña salga, y el gobierno italiano ha dicho que le pone un avión, medicalizado para llevársela. La verdad es que de vez en cuando los políticos hacen algo bien, creo que también hay que aplaudirlo, ¿eh? Y luego hay otra cosa que corona esta historia que es impresionante, que es que esta niña en medio de los padres de esta niña no son cristianos. Bueno, pues son hijos de la gran secularización, ¿sabes? Hijos de la gran secularización, ¿no? Pero han bautizado a la niña, la han bautizado en el hospital, ¿no? Su padre, el padre ha dicho, ¿no? Yo no soy religioso, yo no estoy bautizado, pero cuando estaba en el tribunal me parecía que me hubiesen arrastrado hasta el infierno. Pensé que si el infierno existe, entonces debe de existir también el paraíso, dice el padre. Era como si el diablo estuviese allí. Pensé que si existe el demonio, entonces tiene que existir Dios. Una voluntaria cristiana que visitaba todos los días el departamento de terapia intensiva me dijo que el bautismo te protege y te abre las puertas del cielo. También me impactaron mucho los abogados cristianos que nos han defendido, la forma en la que me apoyaron, su dedicación. El bautismo de Indy fue también una forma de reconocer su trabajo. He visto cómo es el infierno y yo quiero que Indy vaya al cielo. Es más, he decidido que también yo y mi mujer deberíamos bautizarnos. Queremos estar protegidos en esta vida e ir al cielo. Estas son las declaraciones del padre en esa entrevista que le han hecho. No está mal la cosa, ¿no? Madre mía, yo cuando he visto esto he pensado, mira, Dios tiene una providencia y a veces el rostro del mal se tiene que ver en toda su crudeza para que uno se haga la pregunta, ¿no? De decir, bueno, tiene que existir un Dios detrás de la respuesta a este mal. Es curioso que algunos lleguen a la existencia de Dios al haber visto el rostro del mal. Eso impresiona, ¿eh? Dice, sí, veía en aquel tribunal que estaba condenando a muerte a su niña, veía al demonio. Dice, pues si existe el demonio, tiene que existir Dios. Me impresiona esto. Y también me impresiona el voluntariado de esos cristianos que estaban allí en el hospital, estaban allí dando testimonio de su fe y batallando, porque en esta vida hay que dar la cara.